Controversias. Mormonas. Hola mis estimados amigos oyentes de este canal. Gracias por elegir Controversias Mormonas. En este episodio número 35, yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y espero que esta sea para algunos el comienzo de una magna relación. En esta grata ocasión vamos a analizar, dentro de las posibilidades que ello tiene, el último programa de la Noche de Hogar de Benji Monroe. Con esto pretendo cada semana que sea necesario desmenuzar cada uno de los vídeos semanales que este personaje hace semanalmente, y lo haré para todos vosotros, ya que en el argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. 20 minutos, mis estimados amigos oyentes. 20 minutos tarda el simpático Benji en entrar en materia. Oh, perdonad, se me ha olvidado saludar. Y lo haré al estilo Benji. Buenos Aires, Ramón Héctor, gracias Ramón por vernos. En Uruguay, Teresa Payes dice, es increíble tener una visita así, yo tuve varias visitas, yo no sé si es un ángel o un antepasado, dice Ever Corbalán, gracias Ever. Rafael Marciel, desde México, en Tamaulipas, muchas gracias. En Uruguay, María del Carmen, Mireya Santana, mucha gente que nos está viendo. Pero, ¿qué nos espera en este programa? Benji, explícanos, haznos un resumen, una sinopsis del programa que vamos a ver hoy. Hermanos y hermanas, vamos a ver el día de hoy más de 100 personajes por el cual un profeta tuvo la dicha de manifestarse, de que ellos se le manifestaran en aquel momento en un templo, en uno de los santos templos. Después de esta introducción y brevemente os contaré que mi tocayo Manuel, el de Pesquisas Mormonas, realizó hace unos 4 años un programa tocando el mismo tema que el Travolta Benji tocó en su última noche de hogar. Bueno, Travolta, más que Travolta, es un Michael Jackson. El episodio de que os estoy hablando es el episodio 148, con el título Los fantasmas famosos de Wilford Woodruff. Lo que voy a deciros ahora puede que recuerde un poco al comienzo de la película de los templos mormones a la hora de comenzar la sesión de investidura. De la reproducción de este programa podrán ver la imagen de 3 personajes: Manuel, el de Pesquisas Mormonas, Benji Monroe y la mía. También en cierto momento verán la silueta de una mujer, pero la voz que oirán será la de Manuel de Pesquisas. Huelga decir que la parte de Benji y Manuel, el de Pesquisas, solo será audio, solo verán la imagen, no será un vídeo. Con la imagen de las personas correspondientes. Dicho esto, paso a Benji, que se asemeja en esta ocasión a un azafato de un duro avión. Oigamos sus palabras. Hermanos y hermanas, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque yo lo catalogué, como una de las experiencias más increíbles de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquella persona que no esté familiarizado con los temas de la Noche de Hogar, hermanos, puede estar un tanto desconcertado el día de hoy, al quizá manifestarse un tanto incrédulo o incrédula a lo que usted está viendo en el título de la Noche de Hogar. Pero hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy realmente sucedió. Aunque les parezca raro oír de mi labio lo que les voy a decir, pero sí, yo te creo, Benji. Sinceramente creo que sí ocurrió el evento que vamos a tratar. Lo que dudo es que ocurriese tal y como tú nos lo quieres dibujar o nos lo quieres vender. Mi pensamiento es que lo que pudo ocurrir es que lo soñó. Wilford Woodruff se quedó dormido en el templo de San Josh y vio en sueño a los padres de la patria, a los dignatarios
de la patria. Washington, Benjamin Franklin, etcétera, etcétera. Y otros muchos, incluido Colón y Benito Juárez y Napoleón Bonaparte. En sueños. Debe haber sucedido lo que debió haber sucedido fue un sueño. Sí, tan solo todo, a mi entender, de haber ocurrido fue un simple sueño que él lo distorsionó y creyó tener o haber sufrido una visita espiritual, o con el tiempo lo distorsionó y ese sueño lo llevó a la realidad. En fin, pero fue un simple sueño y creyó tener o haber sufrido una visita espiritual de aquellos personajes tan ilustres y famosos. Pero todo esto lo vamos a ver y analizar de una manera concluyente. Bien, comienza Benji ya un poco metiéndose en faena, haciéndonos saber que existe gente incrédula que no cree o que piensa que los milagros han cesado, ya que no se reciben visitas. Hoy en día piensan que no se reciben visitas milagrosas, pero que él ha dado pruebas en programas pasados de la veracidad de eventos pasados. Oigámosle. Habrá personas dentro de la iglesia que crean que con la muerte del profeta José Smith, los hechos milagrosos y los hechos angelicales o las visitas de seres del más allá se terminaron. Porque generalmente tenemos en nuestra cabeza la visita del Padre y el Hijo, la visita de Pedro, Santiago y Juan, la visita de Moisés, de Elías el profeta, para con el presidente José Smith, el restaurador del evangelio que se había perdido de esta persona, Jesucristo. Sin embargo, a las personas que nos han acompañado a través de cada lunes en las noches de hogar se han dado cuenta que aquí hemos dado muchos detalles fehacientes, fidedignos, verídicos, de muchas de esas apariciones, milagros y hechos espirituales significativos de parte de muchos otros profetas, incluso de la era moderna. Bien, Benji, tal como tú dices, una verdad a media es una mentira. En esta ocasión estás haciendo eso, estás mintiendo, estás contando verdades a medias. La primera visión. Las 4 versiones que hay. Tú has hecho un programa sobre ello y aquí en Pesquisas Mormonas se te ha dicho y se te ha desmenuzado de forma que la realidad es que la iglesia se queda con la versión de 1838, una versión de algo que significativamente no existió. Una prueba de ello, por ejemplo, es que José Smith no habló ni comentó nada acerca de la primera visión hasta pasado mucho tiempo. Y más, la iglesia no se quedó con la primera visión hasta después de la muerte de Pepillo Smith. Eso una. Moisés no existió, no hay pruebas históricas de su existencia. Y por tanto, si no hay registros ni pruebas de su existencia, no existió. El sacerdocio José, es decir, ni José Smith ni Oliverio Candil dijeron que habían recibido el sacerdocio. Simplemente un día lo cogieron, soltaron. ¡Ah! Tengo sacerdocio. ¿Cómo fue? Me lo han dado. ¿Cuándo? Fue hace mucho tiempo. Es decir, no cuela. La poligamia. De la poligamia ya hemos hablado. De la visita de Ángel con la espada, etcétera, etcétera. Visita de Moroni. ¿Qué Moroni? Antes se llamaba Nefi. Fue la primera vez que José Smith, que eso sí que es cierto. José Smith siempre habló de la visita de un ángel. Ese ángel al principio se llamaba Nefi. Después se acabó llamándose Moroni para no contradecir la historia del libro de Mormón. Así que, no, Benji, no. Tal como tú dices, una verdad a medias es una mentira. Por lo tanto, esto te tengo que decir que es una mentira, lo que acabas de decir. Pero claro, tú lo intentas acomodar para tus seguidores, para los miembros de la Corporación Sud, etcétera, etcétera. En fin, intentas venderme la pelota, pero la pelota ya está rota. Pero bueno, no voy a estirar mucho, y porque continuamos con el programa. Seguidamente, en el siguiente segmento,
Benji nos hace partícipe de su desconocimiento del evento que va a tratar en su programa. Pobrecito, resulta que no lo sabe todo. ¡Ay, qué pena! Hermanos y hermanas, al platicar con algunas personas del trabajo, les había estado preparando este tema durante 2 semanas. Hermanos y hermanas, se cruzó la conferencia general de manera muy oportuna, por supuesto. No tuvimos la oportunidad, evidentemente, de la noche de hogar pasada hablar de este tema del día de hoy, el cual ustedes están viendo aquí en pantalla. Pero cuando yo di con el tema, hermanos, que yo desconocía, por supuesto, algunos otros tópicos dados aquí en la noche de hogar los he estudiado por años. Este no. Este lo descubrí y lo he estudiado para todos ustedes el día de hoy. La verdad es que resulta curioso. Sinceramente, yo no le creo a Benji Morroy. Yo creo que sí que lo sabía, pero se hace como el ignorante para crear esa atmósfera en su programa. No, Benji, me cuesta creer que no supieras que hubo fantasmas que visitaron a un profeta en uno de los templos que tú admiras, en el templo de San George. Bueno, sea verdad o no, que desconocía los hechos que él va a tratar, poco importa la verdad. Pero, ¿cuál fue el evento? ¿Qué sucedió y cómo? Bueno, pues vamos a verlo. Para los pocos que no están familiarizados con la historia, que aquí está el testimonio personal de Wilford Woodruff, tal como lo dio en el tabernáculo de Salt Lake City en septiembre de 1877. Él dijo: diré aquí, antes de terminar, que 2 semanas antes de irme de San George, los espíritus de los muertos se reunieron alrededor mío, queriendo saber por qué nos habíamos redimido. Ellos dijeron: ¿has tenido acceso a la casa de investiduras por un número de años y todavía no has hecho nada por nosotros? Ya hicimos la fundación del gobierno que ahora disfrutas y nunca apostatamos de ello, sino que nos mantuvimos fieles y fuimos devotos de Dios. Estos eran los dignatarios de la Declaración de Independencia y me visitaron por 2 días y 2 noches. Yo pensé que era todo muy singular, que a pesar de todo el trabajo que se había hecho, nada se había hecho por ellos. La idea nunca me había entrado en el corazón por el hecho, supongo, que nuestras mentes se habían dirigido a nuestros amigos y parientes inmediatos. Inmediatamente fui a la fuente bautismal y llamé al hermano McAllister para que me ayudara a bautizar por los dignatarios de la Declaración de la Independencia y otros 50 hombres eminentes, sumando así 100 en total, incluido a John Wesley, Colón y otros. Entonces me bauticé por todos los presidentes de los Estados Unidos, excepto 3. Y cada uno, su causa sea justa, alguien hará la obra por ellos en el futuro. Esto es lo que Wilford Woodruff le pasó y contó. Ahora Benji se suma de una grata alegría ante todo este magno acontecimiento. Veamos el siguiente segmento. Hubo un profeta al que se le apareció Cristóbal Colón, hermanos, y más de 100 personajes, de los cuales seguramente tú o usted ha escuchado hablar con anterioridad. ¿Dónde sucedió? Amigos y amigas, esta aparición aquí, en el templo de la ciudad de St. George, aquí, en ese templo, un sagrado profeta de la iglesia de Jesucristo tuvo una visión. Lo interesante, hermanos y hermanas, es que antes de que el presidente Wilford Woodruff se convirtiera en profeta, por supuesto él formaba parte del quórum de los 12 apóstoles, y es en ese momento cuando se le es manifestada una visión sin precedentes. Bueno, como comprenderéis, no hay nada que comentar al respecto. Tras esto, Benji tiene que informarnos de algo. Es obvio que no hay nada que mencionar de lo que acabo de decir. Oigamos el siguiente segmento de Benji. Para comenzar, amigos y amigas, vamos a citar 3 fuentes, o quizá 4, de este relato que para muchos será nuevo, para muchos será
totalmente innovador este relato que estamos viendo allí. No, Benji, para mí no es innovador ni es algo nuevo. Hombre, no puedo generalizar y decir que otros lo sepan. Pero lo cierto es que ya he dicho que en Pesquisa Mormona se dio hace 4 años este mismo tema. Así que no es nueva. Bien, lo que sí que vemos es que Benji va cogiendo ya carrerilla, ya va entrando un poco en materia. Todavía le falta un poco, pero vamos, Benji, venga. Venga, vamos. Vamos al primer punto. Venga, adelante, Benji. Hermanos, punto número 1 en esta noche de hogar. Las personas que firmaron el acta de emancipación de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica le llamaron apóstol al presidente Wilford Woodruff, y durante 2 noches, hermanos, lo visitaron en el templo de St. George, acá, en Utah, y le pidieron, casi usando la frase de exigieron, como lo dice el presidente Wilford Woodruff, que por favor se hiciera la obra por ellos. Pero cuando aquí, hermanos, en la historia, están inmiscuidos un profeta y nombres que todo mundo ha escuchado en algún momento en su vida, cobra una relevancia que quizá nosotros no podemos imaginar. ¿Cómo es posible que personas que no conocieron el Evangelio de Jesucristo en la tierra hayan ido y le hayan llamado profeta al presidente Wilford Woodruff y le hayan dicho, ¿por qué no has hecho la obra por nosotros? Bueno, pues sí, Benji ya va cogiendo carrerilla. Y así que sin más preámbulos, para no perder mucho tiempo, vamos a nosotros también entrar en materia. Es una lástima que Wilford Woodruff, me refiero, no se molestara en revisar las actas de la casa de investiduras donde él era el presidente, porque de haberlo hecho había visto que los bautismos por los fundadores de la patria ya había sido hecho varias veces. De hecho, en la colección de ensayos Dimensions of Faith de Brian Steve revela que los bautismos por los dignatarios ya habían sido hechos por Henning Westchut y John M. Benhausen, y estos se hicieron tan recientemente como un año antes de que Wilford Woodruff dijera que esos hombres se le aparecieron en el templo de St. George. Como Studi se pregunta si los bautismos de los fundadores ya habían sido realizados, ¿por qué sentía la necesidad George Washington de pedirle a Wilford Woodruff que repitiera la misma ordenanza? ¿No podían estar refiriéndose a la investidura, ya que en esa casa de investidura no se realizaban por los muertos? Es decir, en el templo de San George no se realizaban investiduras por los muertos. Realmente quiero darle el beneficio de la duda, porque honestamente quiero creer en esta historia, dice Barman, el cual es un creyente más que nada en Pepillo Smith, no en los fundadores de la iglesia. Ahora él está muy decepcionado con los líderes modernos. Entonces él dice, yo quiero creer en esta historia y sería una linda historia de ser cierta. Si fuera real, sería una gran cosa pensar que el mundo está lleno de misterios y cosas que no podemos ver, y sería lindo, pero, dice él, porque honestamente quiero creer esta historia. Si hubiera relatado esa experiencia solo una vez, podríamos suponer que John Gibbs, el escriba que registró el discurso, lo había citado mal, pero Wilford Woodruff debió sentir que la historia era demasiado buena como para no repetirla, así que la contó una y otra vez. Y con esto, mis estimados amigos oyentes, a buen entendedor pocas palabras basta. Y si esto no es suficiente, oigamos el testimonio de una mujer, no miembro de la Iglesia Sud, que dio un testimonio relacionado con los hechos que estamos tratando. Es decir, que prueba que hubo miembros que se bautizaron por los dignatarios, por esta persona, por George Washington y compañía. Oigamos el vídeo. La mujer se llama Chris Hayden, y oigamos su testimonio. Seguimos la ribera hasta la ciudad, y alrededor de un pequeño punto cubierto con sauces y álamos espiamos a una multitud de gente, y pronto percibimos que había un bautismo. 2 élderes estaban parados hasta las rodillas en el agua helada, y metían uno tras otro, tan rápido como podían, bajo el agua.
pronto observamos que algunos de ellos entraron y se hundieron varias veces. Nos dijeron que se estaban bautizando por los muertos que no habían tenido la oportunidad de adoptar las doctrinas de los santos de los últimos días. Así que estos pobres mortales en el agua helada estaban liberando a sus ancestros y parientes del purgatorio. Nos acercamos un poco y escuchamos varios nombres repetidos por los élderes a medida que las víctimas eran duchadas. Y se pueden imaginar nuestra sorpresa cuando llamaron el nombre de George Washington. Así que después de estos 50 años, él está fuera del purgatorio y en camino al cielo celestial. De parte de Cristóbal Colón. Pero algo, hermanos, de lo que sabemos, es que el presidente Wilford Woodruff hizo la obra vicaria por él. ¿Y? Wilford Woodruff hizo la obra por Cristóbal Colón. ¿Y? No sé. Yo hice la obra vicaria por mi padre. ¿Y? No sé, Benji. La verdad es que... En fin, quiero traer a la memoria sus últimas palabras. Obra vicaria por él. Esto es, bautismo y confirmación. Ojo, estamos hablando que la obra vicaria se refiere a bautismo y confirmación. Ya que recordemos que en el templo de San George, en esa época no se realizaba la ordenanza de la investidura. Pobre Cristóbal Colón. Pero se pudo hacer la obra vicaria, así que quedó limpio y listo para que pudiera recibir sus otras ordenanzas y se hicieron otra vez. Me refiero que no es la primera vez que se hacía la obra por Cristóbal Colón. Otro día, en otro momento, en otro templo. Bien, pasemos sin más demora al siguiente segmento de Benji. Vamos a avanzar, hermanos y hermanas, a la segunda narración de esto que estaba pasando para después conocer cuáles eran los otros nombres de las personas que estaban ese día y que le dijeron al presidente Wilford Woodruff: ¿por qué no te has bautizado por nosotros? Esto lo dijo, amigos y amigas, en la Conferencia General de abril de 1898. Una conferencia general en donde él ya yacía como presidente de la iglesia después de la muerte del presidente John Taylor. Hermanos, lo tengo aquí y se los narro de la siguiente manera. Bueno, en respuesta a lo que ha leído Benji, en 1892 escribe Studi, él describió cómo esos individuos vinieron en 2 noches sucesivas y me rogaron, como un hombre le ruega al otro, que lo redimiera. Unos meses antes de su muerte, Wilford Woodruff reforzó el testimonio de ese evento en la conferencia de abril de 1898, tal como lo ha dicho Benji Murray. Oigamos en palabras de Manuel de Pesquisas, lo que se dijo en esa conferencia. El general Washington y todos los hombres que trabajaron por el propósito fueron inspirados del Señor. Otra cosa diré aquí, porque tengo el derecho de hacerlo. Cada uno de esos hombres que firmaron la Declaración de la Independencia con el general Washington me visitaron, como un apóstol del Señor Jesucristo, en el templo de St. George, 2 noches consecutivas, y me exigieron que fuera y atendiera las ordenanzas de la casa de Dios por ellos. Algunas personas que nos están viendo en vivo ahorita, en este momento, en YouTube o en Facebook, podrían decir: ¡qué tremenda historia inventada de parte de los mormones! Hermanos, la realidad es que no es así. ¡Wow, Benji! ¡Wow! Me has llegado al corazón, Benji. Tú eres mi número. No hay número para ti. ¡Ay, Benji! ¡Qué equivocado estás, Benji! Y te lo estamos demostrando con hechos, no con palabras. Es más, yo también tengo algo para ti. Escucha y llora. Como curiosidad histórica, recordaré a mis apreciados y estimados oyentes que en 1876 fue, es decir, un año antes de los sucesos estos que está narrando Woodruff, fue el centenario de la firma de la Declaración de Independencia, y la celebración que tomó lugar a través del país pudo haber sido el catalizador que llevó a Hayden, Chus y John Bergayson a realizar los bautismos de los hombres que firmaron ese documento, bautismos que hemos hablado hace un momento. Pero incluso esa no fue la primera vez
que esas personas prominentes habían recibido las ordenanzas del bautismo y la confirmación, es decir, las obras vicarias. Después de que Pepillo Smith reveló la doctrina del bautismo por los muertos en 1841, miembros de la Iglesia comenzaron a bautizarse por sus familiares, por sus ancestros más inmediatos, y cuando se les acabaron los nombres, naturalmente pensaron en personajes famosos y muy conocidos por los que querían bautizarse. ¿Y quién son más famosos que los dignatarios que crearon la Carta Magna de Estados Unidos? Cuando Bigfoot Woodruff se preguntó en voz alta si los santos habían estado preocupados con solo dirigirse a sus familiares y amigos inmediatos, mientras se olvidaban de considerar a los hombres que fundaron el país, claramente no estaban conscientes del gran interés que muchos santos habían tomado en la salvación de sus dignos eminentes. Como resultado de tan amoroso fervor, resultó que se había bautizado por George Washington al menos 3 veces, mientras los santos todavía estaban en Naboo, lo cual tiene sentido, ya que su nombre probablemente era el primero en venir a la mente de la mayoría de la gente al pensar en gente famosa. Y quiero traer a la memoria el relato de nuevo de Clarice Hayden, que prueba de esta veracidad. En fin, tal como le hemos ido. Benji ahora nos muestra los registros de los bautismos que se realizaron en aquella ocasión en el templo de San George. La voz será la de Benji, las imágenes son mías, porque yo también tengo mis recursos. No solamente él puede ponerse medallitas, yo también he conseguido los tres registros que tiene él en su vídeo, yo también los tengo. Así que Benji, yo también te puedo decir que conseguí sus 3, no conseguí los 6, como tú tampoco conseguiste, pero los 3 que tú tienes, esos son los que yo voy a poner. Así que el siguiente segmento de Benji. Voy a cargar 3 fotos, evidentemente son 6, hermanos, pero he podido conseguir las fotos escaneadas de los registros que dejó el presidente Woodruff. A continuación, hermanos, esto que están viendo ustedes en pantalla, pocas personas lo han visto, hermanos y hermanas. Pocas personas se han dado cuenta. Esto es lo que estuve preparando para ustedes para poder reforzar la historia del día de hoy. En todos estos renglones, hermanos, aparecen los nombres de las 100 personas por las cuales se hizo la obra vicaria en ese momento. La hermana Young, lo dice el presidente Wilford Woodruff, ayuda a bautizarse en ese día y en el día siguiente por las mujeres que se aparecieron en aquel momento también. Sin embargo, todas fueron registradas. Habrá personas en la iglesia que cuestionen la veracidad de esta maravillosa historia, pero lo que no se puede cuestionar, amigos de la Noche de Hogar, son los registros de bautismo que estamos presentando para todos ustedes con mucho amor en esta Noche de Hogar, con la finalidad, hermanos, que sientan el poder del Espíritu Santo en sus casas. Gracias, Benji. Es verdad, en el templo no solamente había hombres, sino también había mujeres, y las mujeres pues claro, se bautizaban por mujeres, como se estableció y hablamos en un programa anterior, que en principio los hombres se bautizaban por mujeres, las mujeres también se podían bautizar por los hombres, pero luego cuando llegó un momento en que se dijo, los hombres se bautizan por hombres, las mujeres se bautizan por mujeres. Creo que fue en la época de Brigham Young, si no estoy equivocado. Pero sí, también, muy cierto, Benji, los registros no mienten. Es por ello que, de nuevo, repito, es una lástima que Wilford Woodruff no se molestara en revisar las actas, es decir, los registros de la Casa de Investidura, porque de haberlo hecho, habría visto que los bautismos por los fundadores ya habían sido hechos varias veces de hecho. Sí, Benji, los registros no mienten. Esperad un poco, Benji se me ha puesto a llorar. Se me ha emocionado el mozalbete, el chicajón este. El espíritu lo ha tocado. Será mejor que él no os lo cuente. Adelante, Benji. Wow. Todavía no termino con la lista de nombres.
hermanos y hermanas, pero la piel se me pone de gallina. ¿Quién pudiese haber soportado una visión de esa manera? Déjenme les digo, un hombre de Dios lo podía hacer. Bueno, tranquilos, ¿eh? Está todos tranquilos, que yo también soy un hombre de Dios, un hijo de Dios, y además soy Emmanuel, el profeta desconocido, y puedo soportar eso, y menos así como más. Él vio 100 personajes, pues yo puedo ver 101 o 102. No quiero abusar. Bien, en el siguiente segmento solo le faltó a Benji decir su frase célebre: yo sé el que el profeta Wilford Woodruff vive, mis estimados hermanos oyentes. Sí, yo sé que vive. Y volver a ponerse a llorar. Es decir, oigámosle. Ahora yo amo al presidente Wilford Woodruff también. Esta joyita, hermanos, de la que estamos hablando el día de hoy, es para enmarcar esta noche de hogar, hermanos, si ustedes así lo desean, es para compartir. Este programa, este vídeo, mis estimados hermanos oyentes, es para guardarlo y tenerlo como oro en paño, para decirle: ¡toma! Pero bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído. Venga, en el siguiente segmento Benji se pregunta a esta altura qué espera que Washington y los demás hayan aceptado la ordenanza vicaria. Habrán aceptado las ordenanzas que se hicieron entonces en San George por el presidente Woodruff y McAllister y las mujeres y otros. Oigamos a Benji. Hermanos, lo que podemos saber es que en la narración del presidente Woodruff fue la voz de George Washington quien firma la Carta de Independencia de los Estados Unidos, quien a nombre de todos los demás personajes, los 100 que estaban allí, dice que lo llaman apóstol del Señor, lo cual, hermanos, queremos entender con nuestro entendimiento quizá el limitado que tenemos nosotros, que ellos debieron de aceptar el bautismo que el presidente Wilford Woodruff responde tras la petición de ellos. Es decir, traducido a un español más digerible, hermanos y hermanas, se espera que ellos hayan aceptado. Sí, Benji, si tras tantos bautismos antes y después del evento de 1877 que estamos contando, que se llevó a cabo en San George, no lo han aceptado, es que ya no lo van a hacer, ¿eh? Pero bueno, seguidamente Benji hace un comentario molesto, por lo menos a mí no me gustó este comentario, pero bueno, libre albedrío y hay que respetar a cada uno. Oigámosle. Este tipo de relatos, hermanos, puede conmover a los escépticos, siempre y cuando ellos quieran saber acerca del Evangelio. Hermano. Mira, Benji, yo no soy escéptico, yo soy agnóstico. Busco la verdad, ¿de acuerdo? Yo creo en Dios y busco saber la verdad de este ser supremo y la importancia en nuestras vidas. Pero bueno, yo soy realista y en este vídeo te he dado pruebas, por lo menos hasta este momento, bastantes, creo que te he dado pruebas de la falacia de ese suceso que estás tratando de hacernos llegar, pero aún hay más que expondré más adelante. Es decir, hay más cosas que demuestran que las cosas no sucedieron como nos quiere hacer llegar y como la Iglesia en sí nos quiere transmitir. Bueno, esta parte que ahora viene es muy interesante, ya que nos hace saber algo que yo desconocía, y tiene que ver con los templos y ciertas cosas que se hacen en ellos. No de ordenanzas, es decir, aunque más que nada los templos es lo que la Iglesia, en fin, oigamos a Benji. Cada vez que yo voy y estudio el tema como el de hoy, el de la noche de hogar, me encuentro con cada cosa
impresionante. Yo no sabía que hay bóvedas con registros sagrados de diversos templos de la iglesia. Yo tenía el conocimiento que se hace una cápsula del tiempo, muchas veces en las piedras angulares de los templos, otras veces abajo de los moronis, muchas veces en donde está el tablero de Casa del Señor, templo dedicado tal año, donde se guardan videos, se guardan audios, se guardan fotos, se guardan liaonas, se guardan recortes de periódico. El presidente Rataf Benson habla primero de las reuniones semanales que tienen como apóstoles y profetas, y hablaron de los registros sagrados que se encuentran en las bóvedas de los diversos templos de la iglesia. Bien, es obvio que es bueno descubrir que la corporación desde sus inicios ya estaban preparados para ocultar registros y datos a la gente. Sí, es muy grato saberlo. Pero ojo, Benji trata el asunto como si ello fuera algo lo más natural del mundo. Si existen bóvedas y lugares donde se guardan cosas, ocultándolas al mundo, pero tranquilos, no pasa nada, porque lo digo yo y es algo normal. Bien, como habéis escuchado, Benji menciona a Rataf Benson, y os voy a contar un poco por qué habla de Rataf Benson. Él, sí, esta parte no la voy a poner todo el vídeo de Benji, ¿no? De su noche de hogar. Pero llega un momento en que dice que el que llegó a ser presidente de la iglesia era Rataf Benson, cuando él por entonces era un apóstol, y entonces estaba de presidente Kimball, Spencer W. Kimball, y le mandó que fuera a San Jos a que mirara los registros, etcétera, etcétera. Y allí fue Rataf Benson. Y este hombre, Rataf Benson, nos cuenta lo que descubrió. Y oigamos el siguiente segmento, sí. Vi con mis propios ojos los registros del trabajo que se hizo para los padres de la nación de este país, comenzando con George Washington. Me conmovió profundamente en esa ocasión darme cuenta de que estos grandes hombres regresaron a esta tierra prometida con el permiso del Señor, y se hizo la obra de las ordenanzas por todos ellos. Es obvio que si los registros estaban allí, pudieras verlos, pero Benji nos oculta verdades. Tales como que en ese mismo templo de San Jos también existían registros de las otras veces que allí se hicieron las ordenanzas vicarias por dignos dignatarios famosos. Y sí, lo vamos a ver, creo que dentro de un rato. Decía a qué me refiero. Lo que sigo ahora, bueno, no, primero vamos a escucharlo y luego comento porque es bien interesante la parte que viene ahora. Adelante, segmento. Entendíamos, dado los registros, hermanos, que en esas 2 noches se habían efectuado, el presidente McLean y el presidente Woodruff se habían bautizado solamente en ese templo por estas personas, pero nos estamos dando cuenta, hermanos, que fueron avanzados como sumos sacerdotes, lo cual, hermanos, es otro nivel de enseñanza y de información que estamos manejando acá. Mis estimados oyentes, vuelvo a leeros algo que ya comenté casi al principio de este presente vídeo. En la colección de ensayos Dimension of Faith, Brian H. Steele revela que los bautismos por los dignatarios ya habían sido hechos por Henry Wetschutz y John Wenhausen, y estos se hicieron tan recientemente como un año antes de que Wilford Woodruff dijera que esos hombres se le aparecieron en el templo de San George. Como Studi se pregunta si los bautismos de los fundadores ya habían sido realizados, ¿por qué sentía la necesidad de pedirle a Wilford Woodruff que repitiera la misma ordenanza? No podía estar refiriéndose a la investidura, ya que en esa casa la investidura los realizaban por los muertos. Recalco, no podían estar refiriéndose a la investidura, ya que en esa casa de la investidura ellos se realizaban por los muertos. ¿Y a qué me refiero? Estoy refiriendo, como sabe todo miembro sud que haya estado en el templo, para obtener el sacerdocio mayor en
el cual comprende los servicios de él, el sumo sacerdote, entre otros, este se obtiene durante la sesión de investidura, no antes, salvo que me estoy yo equivocando, ojo, y entonces sí que se daba el sacerdocio antes de la investidura, pero no creo. Así que Benji, cemento de medias verdades, es una mentira. Nada más que añadir al respecto. Prosigamos. Bueno, seguidamente en el siguiente segmento, Benji nos quiere hacer creer que hay más pruebas, testimonio del evento que estamos tratando, pero oigámoslo. Tenemos otros testimonios, hermanos y hermanas, de aquella bonita aparición, sin lugar a dudas, pero los dejo a ustedes que lo sigan investigando. Tenemos palabras del libro The Other Eminent Men of Wilford Woodruff, de Vicky Joe Anderson. Tenemos palabras de James G. Blick. Tenemos palabras más de Matthew Coley. Si les parece, podemos leer estas, hermanos, de Matthew Coley. Y habla muy bonito acerca de lo que estamos desmenuzando. Bueno, antes de dar paso al testimonio que nos quiere transmitir Benji, quiero hacer notar que se nos pide a nosotros que sigamos investigando. Lo ha dicho bien claro. Sí, ya lo hice, Benji, y descubrí que es una mentira. Te lo estoy demostrando. He investigado y he descubierto que esto en sí es, verdades a medias, es una mentira. Pero venga, vamos con el testimonio, Benji. Se me olvidaba deciros, aquí Benji habla de otros testimonios, pero no, dice, tenemos el testimonio de fulanito, de menganito, de este tatito, de bropatito, pero no nos lee sus testimonios. Dice que existen, existen testimonios de que los elefantes son de color rosa, son de color rojo, que los elefantes pueden volar, hay testimonios de que los elefantes pueden volar, que yo digo, por decirlo, parece que ya es una verdad absoluta. Benji, ¿hay testimonios? Léelos. ¿Dónde están esos testimonios? Yo te estoy diciendo, dando las pruebas y los datos, que tú, por decirme, ¿existen esos testimonios? Como, sí, existe la piedra angular, existe la piedra torcida, sí. Muéstralos, demuéstralo. Venga, prosigamos. En la noche del 19 de marzo de 1894, él, o sea Wilford Woodruff, tuvo un sueño que siguió a sus meditaciones sobre la vida futura y el trabajo que había hecho por los muertos. En su sueño se le apareció Benjamin Franklin, para quien había realizado importantes ceremonias en la casa del Señor. Esto, hermanos, es ya otra anécdota en donde el presidente Wilford Woodruff está conectando un encuentro que tuvo con Benjamin Franklin, para quien él previamente, el presidente Wilford Woodruff, ya había hecho ceremonias en el templo por él. Benji, ¿qué me estás contando? Estás asumiendo que Wilford Woodruff tuvo un sueño, que soñó con Benjamin Franklin, en el cual le decía que había aceptado, en sueños vino a Benjamin Franklin a decirle, tranquilo, está todo bien, hemos aceptado las ordenanzas vicarias que hiciste entonces, tranquilo. Benji, fue un sueño, lo has dicho, estaba durmiendo. En sueños te puede visitar cualquier persona. Yo puedo soñar con John Travolta o, bueno, ese está vivo. Puedo soñar, no sé, con Carl Gable, o no sé, o Marilyn Monroe, pues sí, Marilyn Monroe puedo soñar, ¿por qué no? Pero no buscaba a Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, buscaba a Marlene Dietrich. Sí,
yo sueño con una persona y dice, me vine a visitar. Sí, me vine a visitar en sueños, claro. Me vine a visitar en sueños, claro. Y eso lo tratas como un milagro, como algo que es verídico. Es un sueño. Benji? Benjamin Franklin le fue a visitar en sueño. Pero bueno, independientemente de esto, que me parece una tomadura de pelo, que asumas que como le visitó en sueños ya es una visita espiritual, vamos, venga, vaya. Pero bueno, mi respuesta a esto, mi respuesta a este asunto, pero tan famoso como George Washington era Benjamin Franklin. Debe tener el récord de más bautismos recibidos por un padre de la patria. Primero en Nauvoo con John Hamilton como representante, luego por Hannah Chute en la Casa de Investiduras en Salt Lake en 1871 y nuevamente por George B. Hausen en 1876, después de que Wilford Woodruff realizó la ordenanza por Franklin en el Templo de St. George en 1877. Los registros muestran que el mismo Benjamin Franklin fue bautizado allí nuevamente allí en St. George en 1880 y nuevamente en 1884. Más recientemente, Franklin fue bautizado en el Templo de Londres en 1972 y luego en el Templo de Arizona en 1975 y finalmente en West Idaho en 1992. Otra cosa, Wilford Woodruff sigue sin enterarse de cuándo y dónde se realizan las ordenanzas de la gente famosa, pero tranquilos, que Benjamin Franklin viene a visitarle y se lo recuerda. Pero, ¿cuándo ocurrió este hecho que nos comenta ahora Benji? Oigámosle, que nos va a decir cuándo pasó todo esto. Dice acá, este distinguido patriota, según su sueño, buscó más bendiciones en el templo de Dios de manos de su benefactor. El presidente Woodruff escribió, pasé algún tiempo con él y hablamos sobre las ordenanzas del templo que se habían administrado para Franklin y otros. Quería que le hicieran más trabajo del que ya se había hecho. Le prometí que debería hacerse. Me desperté y luego me decidí a recibir más bendiciones para Benjamin Franklin y George Washington, etc. Por lo tanto, la aparición de Franklin en su sueño fue para él una conclusión satisfactoria de que al menos había recibido con gozo las bendiciones que le llegaban de las ordenanzas de la casa del Señor. Eso fue hasta 1894, casi 20 años más tarde. Bien, si habéis escuchado bien, de nuevo Benji repite que Benjamin Franklin se le apareció en su sueño. Se le apareció en su sueño, es decir, no se le apareció estando escribiendo, ¡hombre, Benjamin! ¿Qué haces aquí? No, estoy... ¡Hola, Benjamin! ¿Qué haces? ¡Ah, qué bien! ¡Ah, todo está bien! Gracias. Vamos, hombre. Bueno, pido disculpas si a alguien le molesta mi forma de tratar el asunto. No quiero ofender a nadie, ni quiero que parezca molesto. Simplemente intento un poco de bueno, de poner un poco de humor a todo esto. Bueno, sigamos. Ahora Benji nos relata y cuenta lo que dice la página oficial de la Corporación Sud al respecto. Oigámosle y comento. Voy a leer lo que se dice en la página oficial de la iglesia. Leí ya los diarios del presidente Wilford Woodruff, las enseñanzas del presidente Ezra Taft Benson. Ahora, lo que se sabe de eso ahorita, en este momento, hermanos, en Wilford Woodruff, en la página oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es lo siguiente, ¿ok? Algunas de las palabras se han repetido de su diario, pero esto es lo que tenemos y algún otro dato que vamos a descubrir en nuestra noche de hogar. Lo traduzco de manera simultánea aquí con todos ustedes y dice más o menos así. Me pareció muy singular que a pesar de tanto trabajo, no se hubiera hecho nada por ellos. El pensamiento nunca entró en mi corazón por el hecho, supongo, de que hasta ahora nuestras mentes buscaban a nuestros amigos y parientes más cercanos. Bueno, en otra parte, no lo voy a poner, Benji nos dice que, ay,
Gracias por los diarios, qué bueno llevar diarios. Y la verdad es que sí, yo tengo que darle la razón. A veces es bueno tener diarios, principalmente con asuntos como este. Así que sí, yo también doy las gracias a que se llevaban diario. Bueno, para aquellos que no lo sepan, les contaré y haré saber que Wilford Woodruff era un escritor prodigioso, que llevaba un diario muy riguroso. Escribía casi todos los días y fue lo suficiente reflexivo como para dejarnos 31 volúmenes que describen su vida y sus experiencias. Eso hace que sea una tarea simple para los académicos interesados leer lo que escribió Woodruff en el momento en que afirmó haber tenido esa milagrosa visita por parte de los fundadores. Curiosamente, la entrada en el diario de Woodruff del 19 de agosto de 1877 no menciona el evento milagroso que más tarde contaría en público. Oigámoslo. Pasé la noche preparando una lista de los notables hombres del siglo XVII y XVIII, incluyendo los signatarios de la Declaración de Independencia y a los presidentes de los Estados Unidos para el bautismo el martes 21 de agosto de 1877. Luego enumera los nombres de los 100 personajes que estaban allí. Los bautismos fueron realizados por John D. McAllister, que fue consejero en la presidencia del templo. La entrada del diario de Woodruff para el 21 continúa. Y su entrada para el martes 21 de agosto dice: Yo, Wilford Woodruff, fui al templo del Señor esta mañana y fui bautizado por 100 personas que estaban muertas, incluyendo los firmantes de la Declaración de Independencia. Fui bautizado por los siguientes nombres. Cuando el hermano McAllister terminó de bautizarme por los 100 hombres, yo lo bauticé por 21 más, incluyendo al general Washington y sus antepasados y por todos los presidentes de los Estados Unidos que no estaban en mi lista, excepto Buchanan, Van Buren y Grant. Fue un día muy interesante. Agradecí que tuviéramos el privilegio y el poder de administrar por los muertos dignos, especialmente por los firmantes de la Declaración de Independencia, que en la medida en que sentaron las bases de nuestro gobierno, nosotros pudiéramos hacer tanto por ellos como ellos habían hecho por nosotros. Como podemos observar, conforme a la lectura de los diarios de Wilford Woodruff, la entrada en su diario para este periodo no menciona la visita milagrosa, sino solo que pasó la noche del 19 compilando una lista de nombres populares. Luego se presentó en el templo, la mañana del 21, para encontrarse con el hermano McAllister y realizar los bautismos para los hombres que constaban en la lista mencionada anteriormente. Tranquilamente registra en su diario que fue un día interesante, no milagroso, no espectacular, no que se le abrieron los cielos. Fue un día interesante, sin embargo, según lo que Woodruff contó cuando relató la historia del público, un mes después los fundadores se le aparecieron como un grupo y le reprendieron por no realizar su bautismo. Luego entré en la pila bautismal y llamé al hermano McAllister para que me bautizara para los firmantes. No menciona haber esperado hasta el martes. Huelga decir que Wilford Woodruff no sabía que los hermanos Josh y Benhausen ya habían realizado sus bautismos. También huelga mencionar que también realizaron la investidura. Por alguna razón los fundadores no se molestaron en mencionar ese pequeño detalle. ¡Ay, Benji! Otra prueba más de las mentiras que salen por tu boca. Y es el propio Wilford Woodruff quien te contradice a ti y a él. Y todo a través de esos diarios que menos mal que escribieron. Bien. Seguidamente, oigamos mejor el segmento y lo comento. El presidente Wilford Woodruff en la página oficial de la iglesia nos aporta que en ese momento el sentimiento de los miembros de la iglesia, hermanos, era hacer la obra vicaria por sus familiares y por sus amigos. Ojo aquí, hermanos. Esto pasa hoy en día también. Sí, Benji, es verdad. Pasa hoy día y pasará también en el futuro. Tienes toda la razón. Pero eso no es todo. Hay más. Oigámosle. Si alguno de ustedes quisiera hacer la obra vicaria por un personaje de la historia famoso, en primer lugar, hermanos, se necesita el consentimiento de la familia y una carta.
En segundo lugar, seguramente ya se ha hecho la obra vicaria por ese tipo de personas que saltan a la fama a nivel mundial. Y tercero, hermanos y hermanas, no se le es permitido a los miembros de la iglesia comunes como nosotros hacer la obra vicaria por ciertos personajes famosos de la historia, a menos que tengamos un vínculo directo con ellos, se escriba una carta a la primera presidencia de la iglesia, se haga una investigación y por supuesto se tenga el consentimiento de la familia. En el caso de que no exista ningún familiar, esto queda a discusión de la primera presidencia de la iglesia. Bueno, pues Benji lo ha explicado bien y es la postura oficial de la Iglesia respecto del bautismo de famosos y demás. Es decir, yo os digo cuál es el procedimiento. Cuando, por ejemplo, tú quieres bautizarte por tu tío, la Iglesia no te deja. Solo te permite por familiares directos. Si tú quieres hacerlo, por ejemplo, tu tío no se casó, no tuvo hijos, entonces lo que hace la iglesia es, tú tienes que escribir como allí en el Family Sheet para hacer la ordenanza y tal dicen, ¿tienes el consentimiento del familiar más directo? Y tú dices, no, observaciones, no, soy su sobrino, pero él no se casó, no tuvo hijos, entonces creo que no tengo más tíos vivos, no hay más tíos vivos míos, entonces no hay nadie más que pueda utilizarlo, por tanto considero que yo soy más indicado, Entonces la iglesia estudia lo que tú has escrito, lo analiza, dice, le vamos a permitir. Con los famosos pasa igual, con los famosos, en cuanto entra un famoso, es familiar tuyo, porque claro, tienes que unirlo. No, es que es un famoso al que me gustaba y me pidió, vino en sueños y me dijo, haz la obra por mí. Yo os digo que la iglesia te va a decir que no. Pero bueno, aquí con esto que he dicho ocurre algo curioso con esto último. Veamos lo que nos cuenta seguidamente Benji. Siguiente segmento. En ese momento el presidente Wilford Woodruff sí estaba capacitado para hacerlo, pues tenía las llaves de poder hacerlo, en punto número 1. Y 2, fueron ellos quienes vinieron a solicitarlo. Bueno, como veis, Wilford Woodruff estaba autorizado por ser quien era y además los dignatarios y demás personajes vinieron a él a verle y le autorizaron. Ahora, ve tú y haz lo mismo a ver qué ocurre. Es lo que os he dicho, hubiera un famoso, ha venido Elvis Presley y en sueños y me ha dicho, haz la obra por mí. Yo digo que la iglesia te dice, no, tú no eres Wilford Woodruff, no estás autorizado, no eres el apóstol ni el presidente del templo. En fin, privilegio que tiene uno, ¿verdad? El siguiente segmento tampoco tiene desperdicio. El amor de Wilford Woodruff por el presidente de los Estados Unidos de América. Siguiente vídeo. Hermanos, el presidente Wilford Woodruff había considerado bautizarse y darle la oportunidad a todos los presidentes de su país, de los Estados Unidos, con excepción de 3. No se especifica por qué razón el presidente Wilford Woodruff no se bautiza en ese momento por esos 3 presidentes de la iglesia. Bueno, la respuesta de por qué no se realizaron los bautismos de esos 3 presidentes es obvia para nosotros, pero no para Benji. ¿Quiénes eran estos 3 presidentes que menciona Wilford Woodruff por los que no se realizaron los bautismos? Fueron los presidentes Van Buren, Buchanan y Graham, por razones obvias. Van Buren había ignorado a Pepillo Smith cuando viajó a Washington a buscar justicia por sus sufrimientos, y Buchanan había enviado el ejército de los Estados Unidos a Utah para lidiar con el problema mormón, como era conocido. Y Ulysses S. Graham, uno de los mejores presidentes, tal vez el líder militar más grande que tuvo este país, es decir, Estados Unidos, no fue bautizado por los muertos porque en 1877 todavía estaba vivo. Esa es la realidad de por qué no hizo la obra por esos 3 presidentes. Pero tranquilos, que ya está hecha a día de hoy.
Siguiente segmento. Pero la declaración oficial en la página oficial de la iglesia en inglés dice que desde entonces la obra del templo de esos 3 presidentes ya se encuentra completa o ya se ha efectuado. Bueno, ya para terminar, voy a leeros algo, y como punto final a todo esto. Dice... lo curioso es que después de que Hayden West Church se hubiera bautizado sistemáticamente por los padres de la patria en 1872, John D. T. McAllister fue quien realizó las confirmaciones. Este era el mismo John D. T. McAllister que más tarde ayudaría a Bishop Woodruff a realizar nuevamente bautismo por esos mismos firmantes. Debemos suponer que McAllister pensó que sería prudente mantener la boca cerrada y no decir nada, ya que Woodruff era el presidente del templo en ese momento y debía haber tenido sus razones. Además que le debe haber visto tan entusiasmado al pobre Bishop Woodruff que no le quiso desilusionar. Es comprensible, es comprensible. Bueno, pues esto es todo, mis estimados amigos oyentes, mis hermanos en esta ocasión. Yo también estoy entusiasmado de haber realizado este vídeo, y bueno, esto es todo por esta semana. Espero volver a verles y contar con todos vosotros en mi próximo programa. Soy Emanuel, el profeta desconocido, y esto es Controversias Mormonas.